6 de la mañana con 59 minutos, ya para arrancar con nuestro primer tema y el invitado que nos convoca, pues queremos presentarles el siguiente video. Para este viernes se espera conocer la resolución por parte de las autoridades judiciales ante la demanda interpuesta por el municipio de Guayaquil, encabezada por la alcaldesa de esa ciudad, Cynthia Viteri, ante precisamente el tema que nos convoca relacionado a la devolución del impuesto al valor agregado. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, coincide con la versión del coordinador general jurídico del Ministerio de Finanzas, David Padilla. La acción de protección presentada contra el Estado ecuatoriano sería inconstitucional. Inadmitir esa acción y reafirmar el criterio de la Corte Constitucional. Es la sentencia número 028213-JP19. Establece que una institución pública no es titular de los derechos que están garantizados en la Constitución y por lo tanto no podrían tener legitimación activa para presentar acciones de protección. La posición del Ministerio ha sido clara y enfática ante el juez de la causa. No se trata de una acción de derechos constitucionales porque lo que se está ventilando es la devolución del IVA. Francisco Huerta Montalvo fue alcalde de Guayaquil en 1970. Sugiere a las autoridades deponer intereses y más bien alcanzar acuerdos que beneficien al pueblo ecuatoriano. Vivimos una gran crisis y tenemos que tomar conciencia de eso y conjuntar los esfuerzos para que el país salga adelante. En esa línea, desgraciadamente, priman otro tipo de intereses y no los globales de la República y comienzan a darse incluso actitudes separatistas que son condenables. Huerta considera que el derecho del municipio al exigir el dinero recaudado por el Estado es legítimo. Sin embargo, también pide se considere la grave crisis fiscal. En teoría tienen que devolverlo en la misma condición que lo recibieron, es decir, en físico, monetario. Pero si las posibilidades no están dadas, a través de recursos del BEDE se pueden conseguir. Por supuesto, si se entregan papeles, esos papeles tienen descuentos, pero en alguna medida hay que conciliar. Tenemos que volver a entendernos con un gran proyecto nacional de recuperación de la situación después de la década infame, y en ese esfuerzo municipios, gobierno central tienen que estar juntos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana con 2 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a David Padilla, él es coordinador jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Buenos días, señores televidentes. La acción de protección planteada por la alcaldesa de Guayaquil es legal, ciertamente, pero es pertinente, es la más adecuada, tomando en cuenta, además, lo dicho por el ex alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, de llamar a la conciliación, de deponer acciones personales, de arribar a objetivos de carácter nacional en favor de la ciudad y obviamente del país. Sí, muy interesante, Eduardo, las declaraciones anteriores que hemos escuchado, por cuanto es verdad, ha sido siempre ánimo del gobierno nacional acceder a todo tipo de diálogo que permita, dentro de un marco pacífico, solucionar cualquier problema, cualquier controversia que se pueda generar. Siempre se espera que la última ratio sea la controversia judicial, ¿no? Acudir a los jueces. Pero pues en este caso puntual creemos que incluso el juez es improcedente la acción como ha sido planteada ante él, porque simplemente no se están ventilando derechos constitucionales, sino temas de devolución de IVA que están establecidos en la ley. Revisaremos justamente esos argumentos, porque se planteaban que son 3 los aspectos que difieren entre el gobierno nacional y la visión de la alcaldía de Guayaquil. Por un lado, lo que concierne al valor adeudado. El Cabildo asegura que el valor es de 104.500.000 aproximadamente, mientras que el Ministerio de Finanzas alrededor de 82.014 millones. ¿Cómo respaldar esta cifra que se plantea desde el Ministerio de Finanzas? Sí, efectivamente. Como hemos manifestado ante el juez que conoce esta acción, el procedimiento para la devolución de IVA no es inmediato, no es que se presenta simplemente alguien ha pagado el IVA y inmediatamente se le tiene que devolver. Esto lleva un proceso, ¿no es cierto?, por cada una de las autoridades según sus competencias. En caso de impuestos, evidentemente la entidad competente es del Servicio de Rentas Internas. El SRI entonces verifica que haya la documentación, que haya los respaldos necesarios y emite las resoluciones pertinentes indicando los valores para la devolución.
el Ministerio en la actualidad ha sido comunicado que son 83 millones alrededor aproximadamente de devolver al municipio de Guayaquil. Es decir, que es el SRI el que tiene que respaldar el monto que se plantea desde el Ministerio de Finanzas, porque desde allí sale la información, básicamente. Evidentemente, es el SRI el ente técnico competente para respaldar los valores. Y después pasa ya al Ministerio de Economía y Finanzas para que se haga la erogación correspondiente. Pero cabe señalar, Eduardo, que aquí no existe en la ley orgánica de régimen tributario interno, que es la aplicable, no existen plazos ni formas de cómo devolver ni cuándo devolver ese IVA, sino que eso es prerrogativa, es facultad del ministerio de establecerlo. Y por eso se espera siempre llegar a diálogos certeros, pacíficos, amigables con los distintos municipios del Ecuador para poder cumplir con esta finalidad. Ese es justamente el segundo de los conflictos o de los criterios que se plantea dentro de la controversia, la forma de pago. Entonces, es prerrogativo del gobierno central la forma y el plazo para pagar, que eso quede de alguna manera establecido, y son los argumentos planteados también ante digamos, la autoridad judicial. Así es, Eduardo, porque justamente en algún momento el gobierno nacional presentó un anteproyecto de ley donde se fije, por ejemplo, un plazo. Se preveía en el artículo 64, si no estoy mal, del anteproyecto, que sean en 90 días se dé la devolución. Sin embargo, eso no tuvo acogencia por parte de la mayoría legislativa, es decir, no vino a ser parte de ley de la República. En todo caso, ¿nos referimos a la ley de simplificación y progresividad tributaria? No, la anterior ley que no fue aprobada por la Asamblea y que fue devuelta al Ejecutivo. Sin embargo, la ley de simplificación tributaria sí contempla en el artículo 54 una disposición que prevé que una de las maneras de devolver es a través de bonos del Estado, títulos del Estado. Se establecieron, sin embargo, techos, de lo que recuerdo, y era uno de los puntos críticos, álgidos dentro de la Comisión de Régimen Económico. Recuérdenos, por favor, en cuáles son esos techos, como para que efectivamente el gobierno central pueda a través de bonos devolver el IVA. Sí, son ciertos porcentajes, es decir, varía también según las asignaciones que corresponda a cada gobierno autónomo descentralizado. Pero esto no puede ser el 100% en definitiva, porque evidentemente un bono pues, no es lo mismo que una liquidez, pero también es respaldo monetario, también es la asignación que el Estado responsablemente puede conferir a los municipios, y muchos de ellos se han acogido. Hemos firmado un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, donde una gran mayoría de municipios están acogiendo esta modalidad de pago, viendo la realidad de la caja fiscal, ¿no? ¿Qué contempla este convenio precisamente? ¿Cuándo fue firmado, además? Fue firmado a finales del año pasado, de 2019, justamente porque había este tipo de asignaciones que estaban pendientes, porque no hay plazos, reitero, en la ley. Pero, sin embargo, muchos de los municipios sí acogieron esta vía, vieron como adecuada, además que específicamente el convenio establece que vía proyectos de inversión a través del Banco Ecuatoriano de Desarrollo pueden financiar los mismos, y de esta manera el gobierno también cumple con su obligación responsablemente de devolver ese IVA a los GATS. Es decir, no se da la espalda, en definitiva, de alguna manera se tiene que cumplir con la responsabilidad y la devolución del IVA. Revisemos un poco lo que tiene que ver con lo que ya comentó algo, la vulneración de derechos, es decir, el argumento de carácter legal, jurídico. ¿Es el adecuado, es el pertinente? ¿Es la instancia donde se tiene que disolver esta situación? Sí, como hemos oído a otros técnicos, a otros especialistas en derecho, el Ministerio de Economía está muy consciente de que esta no es la figura, porque la acción de protección, tenemos que tener claro, está prevista cuando hay violación a derechos fundamentales o derechos establecidos en la Constitución. En este caso, el tema de la devolución, nuestros técnicos más bien hablan de la compensación de IVA, no es un tema, no está establecido en la Constitución, no es un derecho per se, como escuchábamos también antes a la especialista. Las entidades públicas no tienen como tal derechos, salvo ciertos derechos, digamos, al debido proceso, a la garantía judicial, que todas las personas naturales o jurídicas tienen. Pero en este caso de devolución del IVA, lo que tienen es la competencia o la facultad para que se les devuelva, para requerir esa devolución. Y en este caso eso está fijado en la ley y es el ministerio el que fija las condiciones y los plazos. Entonces no es un tema de materia constitucional, el juez no es el competente, no debía haber sido planteado vía la acción de protección como ha sido hecho. Esa es improcedente, como reiteramos. La expectativa en todo caso para que este día viernes la respuesta de carácter judicial, la jueza o el juez competente ante este caso pues se pronuncie sobre el tema. Sí, es el señor juez. Nosotros confiamos plenamente que haya un fallo en derecho, porque evidentemente esto está claro que no es la vía adecuada, es improcedente la misma,
Sí, y además de que siempre se ha manifestado la voluntad, la apertura pacífica del gobierno de llegar a sendos acuerdos, como lo hemos hecho con una cantidad enorme de municipios del país. Todavía está abierto en todo caso esa posibilidad de acercar el diálogo, de poder conciliar, de arribar a lo que un poco decía Francisco Huerta Montalvo. Sí, sin duda. El gobierno, dentro de un manejo muy responsable de las finanzas públicas, ha sabido asignar según las necesidades propias de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, cada municipio tiene una realidad muy distinta. Por eso esperamos, ¿sí?, que el juez, actuando en derecho, nos dé la razón, es decir, que declare improcedente la demanda, por un lado, pero por otro siempre existirá la apertura del gobierno de llegar a acuerdos con el gobierno de Guayaquil para cerrar este tema de la manera más pacífica y más adecuada. David, quiero agradecerle muchísimo. David Padilla, él es coordinador jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, poniendo en contexto la posición gubernamental con relación a esta demanda planteada o esta acción de protección planteada por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y la responsabilidad que tiene pues el gobierno de devolver el impuesto al valor agregado. 7 de la mañana con 10 minutos. Nosotros regresamos enseguida aquí en Primera Impresión.